Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y no es un acto protocolario lo que voy a realizar en estos segundos, es agradecer a Mario su presentación y quisiera expresar ante ustedes pues, la satisfacción personal que tengo de poder dictar esta pequeña conferencia y señalarles cómo en la vida de una persona, en la suya, aunque parezca muy lejos, llegará un día en que les jubilarán. Yo era funcionario del Ministerio de Trabajo y hace unos meses recibí un oficio que decía: por haber cumplido la edad reglamentaria, ha sido usted dado de baja del registro de personal. Después de todos los estudios, las oposiciones, termina uno con ese oficio y de pronto le recogen unos amigos, te dan la oportunidad de poder dictar un módulo Jean Monnet y me encuentro felicísimo, y hoy es la continuación, de poder tratar de devolver un poquito a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Tratar de, aunque es muy difícil y nadie aprende en cabeza ajena, ni podemos dar nuestro periplo vital a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero yo creo que tenemos la obligación de darles la memoria de nuestro paso por las instituciones, porque yo creo que si ustedes quieren conocer el presente y quieren ganar el futuro, tienen que conocer lo que ha pasado en la historia y tienen que conocer a los protagonistas de la historia. La enfermedad de los ancianos cuando pierden la memoria es el Alzheimer. Pero hay una parte de la juventud que, negándose a conocer la historia, sin saberlo, tiene un Alzheimer, pues no tiene la memoria de todas las generaciones anteriores. Entonces yo voy a tratar en estos media hora escasa, un poquito, en fin, de darle un poco mi memoria, lo que yo he visto en Bruselas durante 15 años, cómo funciona, dónde están los problemas, cuáles son las esperanzas, cuáles son las frustraciones, posibles caminos para salir del laberinto en el que nos encontramos. Para hacer esto tengo que ser un poco pedagógico, y además a estas horas de la mañana están cansados. Voy a ver, en este mar oceánico que es la Unión Europea, voy a elegir algún tema. Me favorece mucho el que ya ha habido muchos ponentes anteriormente que ya han hablado de las políticas y los retos. Yo voy a coger algún elemento que pueda atraer su atención y me voy a ayudar, además de unas diapositivas, para que sea más fácil el seguimiento de mi argumentación. Sin embargo, permítame una observación previa. Yo tengo que hacer un esfuerzo pedagógico. Y ustedes tienen que hacer un esfuerzo que es el siguiente. Tienen que olvidar todo lo que han aprendido en los libros. La Unión Europea no está en los libros, ni siquiera en la red. Bueno, en la red está todo, pero hay tanta información en la red que se van a perder. Y sobre todo si tratan de interpretar lo que está pasando en la Unión Europea con, digamos, lo aprendido ya de su experiencia de vivir en un Estado-nación. Me van a decir, ya algo ha dicho Mario, 2 o 3 cuestiones que deben tratar de hacer para eliminar los prejuicios, a los juicios previos que tienen ustedes, y tratar de abrirse a una realidad que es una realidad totalmente distinta. La gente tiene mucho problema de conocer la Unión Europea, como tenemos muchos problemas para aprender los idiomas, porque estamos esperando recibir que la gente, por ejemplo, cuando estudiamos un idioma, que la gente hable con nuestro acento, ¿no? La gente tiene su acento. ¿Y por qué dicen las cosas tan raras? ¿Y por qué lo dicen de esta manera y no de la otra? Pues porque son otros y porque es otra experiencia. Y la Unión Europea, la gente acude a las instituciones de la Unión Europea y no encuentra los poderes del Estado, por ejemplo. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Y dónde está el Parlamento? Y la primera observación, por tanto, es: olvídense de lo que es un Estado, porque la Unión Europea no es un Estado. Actúa a veces como Estado, pero muchas veces no es un Estado, es una realidad completamente diferente. Olvídense de la política, vamos a hablar de la política que se hace a nivel nacional. La política que se hace en Bruselas no tiene nada que ver con la política que se hace en un Parlamento nacional. Por una cuestión muy sencilla. En Bruselas no hay gobierno, no es un Estado, y no hay una oposición. Y la política en Bruselas está construida a base de una agenda que tiene muy poco que ver con el poder y con la prensa, que son las 2 características de la política nacional. Los partidos aquí están peleando por tener poder y están peleando por salir en el periódico al día siguiente. Nosotros en el Parlamento Europeo, la Comisión, el Parlamento, no pelea por el poder, porque allí no se ventilan las cuestiones de poder, y ya sabemos que al día siguiente no vamos a salir en los periódicos porque a la gente no le interesa lo que hacemos allí, porque es muy complicado y porque como no nos insultamos, como hay una relación de cooperación, eso no vende, no es buena noticia la dinámica, como ha contado Mario, en el que la línea conductora es el consenso, el diálogo, no la hegemonía.
He oído a algún líder nacional hablar de la hegemonía en la política. Allí es imposible la hegemonía. Nadie tiene mayoría, ni en el Parlamento, ni en la Comisión, ni en el Consejo. Ayer mismo Alemania y España perdió la presidencia del Eurogrupo. Ni siquiera Alemania tiene la mayoría. Estamos obligados sistemáticamente a negociar, a dialogar, a ponerse empáticamente en el lugar del otro, porque el que lo quiere todo en Bruselas no tiene nada. Esta mañana ha hablado Enrique Barón, mi experiencia ha sido quiénes son los pasos adelante que se van dando a base de pequeñas reformas, acuerdos. Lo otro es hacer discursos o hacer exhibiciones retóricas, pero no cambian la realidad. De modo que no hay un Estado, no hay un gobierno como tal, no hay una oposición, no hay una lucha por el poder, lo cual nos permite hacer la política, que es de lo que vamos a hablar, en el sentido más noble, en el sentido del arte, del buen gobierno, de la cosa pública, en lugar de la política, esa otra dimensión de la política mucho más cínica, que es la lucha por conseguir el poder y por mantenerse en el poder. De modo que Bruselas, para mí, que fui diputado nacional, fue todo un descubrimiento. Se podía discutir y se podía trabajar sin dividirse en buenos y en malos. Se podía discutir y trabajar fuera de la disciplina de un partido, tratando de convencer a diputados de otros partidos a que te apoyen. Al mismo tiempo, tú apoyando a otros partidos y a otros diputados, porque el diálogo, la negociación, la confianza, que es de lo que voy a hablar yo, es fundamental. Ganar la confianza, ganar amigos. Y por último, a diferencia de lo que nos ocurre en la política nacional, allí es muy evidente algo, lo lamento, ustedes ya siendo adultos, esto es muy doloroso aprenderlo, cuando uno va haciéndose adulto va perdiendo la inocencia. Alguien decía el otro día que había cumplido 30 años, no se fíen nunca de nadie que tenga más de 30 años, porque uno ha aprendido verdades muy dolorosas. Y la verdad dolorosa, que habrán aprendido en este curso, es que la Unión Europea se construye por los ideales, pero se construye por los intereses. Hay una virtud en la construcción europea, pero hay sobre todo una necesidad. En Bruselas no se plantea nunca un asunto de un debate ideológico. Había antes un estudiante que hablaba de la ideología. Nunca es un debate ideológico. Allí no se trata de convencer a nadie, entre otras cuestiones porque a ti no te escuchan a los intérpretes y te dan 3 minutos. Lo que se trata es de ver el beneficio mutuo, de estar encontrando la complicidad de cuál es el interés del otro para que coincida con el tuyo. Y es todo una negociación muy compleja, es una ingeniería muy sutil para hacer coincidir la necesidad con la virtud. Allí no se trata de convencer a nadie ni de hacer a los hombres más felices, mejores, hacerlos más progresistas. La gente de allí viene llorada, viene vacunada y no oyen ese tipo de cosas. Es conseguir, y esa es la historia de la Unión Europea, junto a una mainstreaming fuerte de valores, lo que ha habido es una confluencia de intereses entre alemanes, franceses, españoles. Ese es el juego de la Unión Europea. Dicho esto, vamos a empezar ya, porque si no, en los proemios nos quedamos. Pero como sé que me voy a quedar antes de terminar la última diapositiva, le voy a hacer un pequeño resumen, a manera de sumario ejecutivo, de lo que les voy a contar. Vamos a ir, por tanto, la primera carátula que les presento es una cita de Jean Monnet. Soy profesor Jean Monnet, me parecía obligado. Nosotros no coligamos estados, nosotros unimos a las personas. Vamos a ver qué pasa con las personas. A lo largo del curso han hablado de la confianza, han hablado sobre todo en términos estatales, de gobiernos. Yo quiero, sin despreciar en ese mar oceánico que es la Unión Europea y la política, pero vamos a ver qué está pasando con los ciudadanos, cuáles son los problemas, cuál es la política, cuáles son las soluciones, y por eso me voy a concentrar mucho en la confianza, pero desde el punto de vista ciudadano, porque me parece que es uno de los puntos críticos que tiene en este momento la Unión Europea. Antes de hablar de eso, hay que contextualizarlo. En esta primera diapositiva está un poco el resumen también de toda mi conferencia. La Unión Europea entra en el siglo XXI sometida a dos fuertes tensiones. Adecuarse a un mundo que ha cambiado radicalmente, ha ganado el capitalismo, ha terminado la experiencia comunista, la economía planificada, hay 3.000 millones de trabajadores ya en un mundo globalizado de producción y de intercambio, y hay un cambio tecnológico que está haciendo obsoleto todo el sistema industrial conocido. Y estábamos en esa historia con una estrategia para ganar el año 2020 más compleja, con un enorme reto. Porque la Unión Europea, que había sido legitimada por las batallas históricas, por la paz, por el reencuentro, por la unificación de Europa,
no va a vivir siempre de las rentas del pasado. Tendría que abordar también los problemas del presente. Y entramos en el siglo XXI con un escenario, un contexto en el que la nueva generación de políticos europeos, las políticas europeas, sin olvidar el enorme acervo de los 50 primeros años, tenían que abordar la respuesta de la Unión Europea a una situación nueva. Recordarán ustedes que la Unión Europea ha salido luchando contra una tendencia que era la tendencia más natural, más afectiva, que era la tendencia de la nación, de la pertenencia a la nación. El tema de la legitimidad de la Unión Europea es porque fue útil para solucionar los problemas y porque demostró que era más eficaz que las naciones en los problemas de los años 40, 50, 60. Ahora tiene el mismo reto, tenía el mismo reto el año 2000. Tenía que plantear de que era más útil estar en un espacio amplio, políticamente integrado, para abordar los problemas de la globalización y los problemas del cambio tecnológico en un mundo abierto, de mercados abiertos, competitivos, y donde no podíamos huir. Como dice un amigo mío, hombre, la ley de la gravedad te puede gustar más o menos, pero la vas a sufrir. La electricidad puede hacer la silla eléctrica, pero la electricidad también sirve para hacer otras cosas. O sea, la globalización y el cambio tecnológico puede ser nuestra muerte, puede ser nuestra silla eléctrica, o puede servir también como motor para renovar la Unión Europea. Y estábamos en esas, que era una batalla difícil, de legitimación ante la opinión pública, cuando aparece el gran estallido de la crisis del 2008. Ese estallido de la crisis del 2008 tiene una primera dimensión de crisis financiera. La crisis de los bancos se transmite a las haciendas públicas porque hay que salvar al sistema financiero, que es la red arterial que distribuye la sangre por el sistema económico, produce una deuda pública ingobernable. Está el problema, por tanto, transmitido a la deuda pública. Automáticamente pasa la crisis financiera y la crisis de deuda a las empresas reales, a la economía real. No hay financiación, empiezan las quiebras de las empresas, problema social, paro, problema enorme de caída de los ingresos públicos que exacerba aún más, es un círculo no virtuoso, sino un círculo pernicioso de que cuanto más necesidades tienes, menos recursos tienes para abordar las necesidades. En el caso de Español pasamos de tener 10.000 millones de euros pagando al subsidio de desempleo para pagar 36.000. El caso español nos cuesta el servicio de la deuda aproximadamente lo mismo. Pasamos de tener que dedicar 10.000 millones a dedicar casi 40.000 millones a pagar el servicio de la deuda, cuando tenemos menos ingresos fiscales. Por tanto, los déficits, la deuda se acumula, es un círculo pernicioso y yo ya, que es la primera crítica que hago, hay gente que dice que no hacemos críticas. Yo recuerdo muchas discusiones con Olli Rehn, que era el comisario, sobre todo en el tema griego, en la primera, en el segundo programa, en la intervención en Portugal, en Irlanda, siempre anunciando, oigan, esto no está siendo bien abordado, porque están abordando el problema, una parte del problema, que hay que hacerlo, que es hacer la disciplina del ingreso y del gasto, pero no se está abordando el del renacimiento de la economía, el de dar actividad y, sobre todo, no se está abordando a los perdedores, que en todo momento de cambio hay perdedores. Entonces, se ha estado diciendo, no hicieron caso, y la crisis económica se convirtió en crisis social y se ha terminado convirtiendo en una crisis política. Una crisis política que ha estado a punto de dar al traste con el euro, ya veremos a ver qué pasa con la crisis griega, pero que ha producido una necesidad absoluta de reparar y de reformar las instituciones de la Unión Europea. Todo el mundo está ya de acuerdo, lo veremos después, más tarde si tenemos más tiempo, el documento de los 4 presidentes. Hay que reformular la Unión Económica y Monetaria, pues está incompleta. Ayer decía Prodi, o antes de ayer, en un artículo de prensa, que la Unión Europea era un pan a medio hacer, y claro, cuando el pan está sin cocer, no hay Dios que se coma ese pan. Y la gente con razón dice, ya lo veréis ahora, no me dé usted esto, que esto está muy malo. Pues si es pan, bueno, pero terminen ustedes de cocerlo porque esto está medio cocer. Hay que hacer un esfuerzo enorme de reparar los daños que ha producido, no la culpa de Europa, sino que Europa no estaba preparada para acudir y se ha tenido que poner en manos de una serie de prestamistas, etcétera, etcétera. Nos ha salvado la vida, en cualquier caso, por mucho que se diga de la troika o no troika, están pagando los griegos la deuda al 2,5%. Y están los ciudadanos de España, yo estoy pagando mi hipoteca, porque a la vejez viruela me he hecho otra hipoteca, pues la estoy pagando, me parece que también al 2,5%. Mi primer piso lo pagué una hipoteca al 23%. O sea, es decir, vamos a poner la parte positiva y la parte negativa. Nos ha ayudado, pero no nos ha ayudado en tanto en cuanto no ha habido. Ahora empieza a haber la previsión de que la economía se tenía que reactivar
y la previsión de que había que mutualizar ciertos riesgos, y luego hablaremos de eso, el desempleo, los riesgos sanitarios, etcétera, etcétera, porque quienes están en peor situación no pueden abordar de ninguna manera esos riesgos. Y por último, voy a terminar mi ponencia hablando de dos cuestiones ligadas a la confianza de los ciudadanos. Para recuperar la confianza de los ciudadanos hay que establecer un criterio de gobernanza económica, democrática, que no se vea, y hablaremos de esto, lo que hemos visto ayer y antes de ayer, que un instrumento que no es comunitario, como es el MEDE o el Fondo Monetario Internacional, tiene que acudir en defensa de un Estado en situación de grave, en las puertas del default, porque no hay una institución europea. En este sentido, necesitamos una gobernanza democrática, un control del Parlamento sobre las medidas de austeridad, sobre las medidas. Necesitamos, por tanto, incrementar que los ciudadanos se sientan representados. Se ha hablado aquí estos días. La transferencia de soberanía desde los Estados-nación a la Unión Europea no ha ido pareja con un incremento de la participación democrática de los ciudadanos, y de eso, en fin, hay múltiples ejemplos que podremos decir. Y la segunda cuestión es hacer una unión monetaria que sea económica y social. Hay que introducir un pilar en la Unión Económica y Monetaria que atienda precisamente a lo social. No por virtud, sino porque la crisis ha demostrado que si no caminan al mismo tiempo la eficiencia económica y la eficiencia social, tampoco hay eficiencia económica. O sea, un hundimiento ha ocurrido en los países bajo programa de la demanda, lo que produce es inevitablemente un cese de la actividad y una posibilidad de incrementar los problemas económicos. Es decir, hay que abordar no solamente una política de oferta, sino también una política de demanda, volver un poco al keynesianismo de entender que hay que andar con las dos piernas. Yo nunca critiqué en el Parlamento Europeo que anduviéramos con la pierna derecha. La pierna derecha es muy importante el rigor, la austeridad, el sentido común, pero la pierna izquierda también es importante para no ir cojeando. Entonces lo que se trataría ahora es, sin olvidar y sin caer en los cantos de sirena de los que dicen no, la ortodoxia económica no es importante, no, la economía no es importante, es el momento de decir, pero cuando un país como Lituania tiene un salario de 200 euros al mes de los médicos, se queda sin médicos porque se van a Alemania. O sea, no podemos construir una unión sin fronteras, de libertad de circulación, de personas, mercancías y capitales, donde no tengamos asegurado también una cohesión y una aproximación de unos países. No puede haber una moneda común para 18 países donde unos tengan unos déficits tremendos y otros, en cambio, tengan unos superávit, y donde estén, como veréis ahora, con unas asimetrías y unos choques asimétricos que hunde y que la moneda, en lugar de favorecer, elimine. Por tanto, hay que hacer una política la misma, pero completarla con cosas que han faltado. ¿Qué han faltado, por tanto? Eso es lo que hablo al final, de reparar y de reformar. Entramos, voy a ir deprisa. Esto no lo ven, por eso les repartí un papel. Este es el libro gordo de Petete, es la primera, por eso lo he impreso. Para que vean ustedes, la palabra mágica de esta conferencia ha sido la confianza. Pero Europa, le he puesto una cita de Jean Monnet, no es solo unir gobiernos o estados, es unir a los ciudadanos. Y la confianza de los ciudadanos dramáticamente tiene un punto de inflexión en el que estamos en una situación de emergencia. Si ustedes ven ese gráfico que lo ha hecho el Parlamento Europeo con datos de Eurostat, siempre ha estado, hasta la crisis del año 2008, siempre ha estado la idea de que en la Unión Europea era confiable, que la gente confiaba en la Unión Europea, por encima de la desconfianza. Pero el año 2009 hay un cambio dramático en la percepción de la ciudadanía de la Unión Europea. Y la confianza en la Unión Europea desciende brutalmente, hasta el punto de que en la primavera del año 79 tenemos un 60% que no tienen confianza en el proceso frente a un 30% de confianza en el proceso. Y además veremos ahora que las estadísticas son las grandes mentiras, porque esto es la media. Cuando veamos a país por país, verán ustedes las asimetrías que se producen. Afortunadamente, como ven, la pequeña salida de la crisis está volviendo otra vez a unir, pero aún estamos muy lejos, 37 puntos frente a 50, en la confianza y la desconfianza. A mí me parece que este es un cuadro que desgraciadamente los diplomáticos y los políticos a veces no lo tienen suficientemente en cuenta. Y la Unión Europea no es un proyecto de egoísmo ilustrado, no es un proyecto de la ilustración del siglo XVIII, todo para el pueblo, por eso es el pueblo. Si leen los tratados, la unión es una unión cada vez más profunda entre los estados y entre los ciudadanos, una unión más estrecha. Si no hay esa versión democrática,
Podríamos habernos parado en la parte de haber hecho una unión fiscal, una unión aduanera, o podríamos haber hecho un mercado interior. Pero es que les hemos prometido a los ciudadanos que vamos caminando lentamente hacia una acción política y que les escuchamos en el Parlamento, y luego el Parlamento no es escuchado. Tenemos unos problemas muy serios de credibilidad por el proceso de la crisis y la gestión de la crisis. Voy deprisa porque si no, no voy a llegar a la mitad. Y sin embargo, lo que nos dice, esto va a salir mucho en mi exposición, este es un centro de Washington, es un centro de Washington, el Pew Research Center, que es un think tank y es lo más cercano que yo he encontrado en la literatura, es de la primavera de este año, de cómo está la opinión pública en Europa. Y ven, la mayoría quieren guardar el euro. Bueno, están en 4 países, Alemania, Francia, España e Italia. Los que menos quieren guardar el euro, van a ver después la corriente que va siguiendo esta opinión pública, es en Italia por la presencia del partido de Beppe Grillo. Pero sigue habiendo casi por encima del 70% de los países centrales que quieren mantener el euro, a pesar de que son los mismos que tienen una enorme desconfianza en el proceso político, pero quieren mantener el euro, entienden que el euro representa una realidad y sobre todo representa el corazón de lo que puede ser mañana la Europa federal, aunque el federalismo esté solo en la moneda en este momento. Lo que hemos visto antes era la media de toda la Unión Europea, pero vamos a ver estos 5 países sobre todo porque es el caso de España el que me interesa subrayar. ¿Cómo ven estos 5 países la Unión Europea? El caso de España, 63 están a favor de la Unión Europea, pero sin embargo hay un 43%, estos son datos de 2015, son de ahora mismo, que siguen creyendo que la integración económica 43, es decir, casi el 60%, no ha fortalecido la economía del país. Hay una crítica, hay un decalaje entre la visión de lo que es la unión política, de lo que es la realidad de cómo se ha gestionado la crisis económica y la realidad económica. Esto es una información que también le doy, ¿cómo ven los europeos vuestro futuro, el futuro de la próxima generación? Pues ya veis, hay casi una unanimidad, luego vamos a hablar de las asimetrías, pero aquí hay un pesimismo homogéneo en todos los países. La pregunta es, ¿usted cree que su generación, nuestros hijos, van a vivir mejores que nosotros? Y como vemos, los peores son los franceses, claro, ya andan ellos en su lío, 85% dicen que no. Los españoles, solo un 31% piensa que su hijo va a tener mejor vida, o sea, hay un 61%. Todo esto va generando, o lo que yo les quiero señalar, la nube de azufre que hay que combatir, que es una nube de azufre hecha de pesimismo, hecha de escepticismo y hecha al mismo tiempo de una esperanza frustrada, porque sigue habiendo una enorme confianza en la Unión Europea, aunque hay una enorme desesperanza sobre la gestión económica de los asuntos. Verán ustedes, luego ya veremos, van a reír cuando lleguemos a otra. Pero excepto Merkel, en su país, el resto de los líderes están verdaderamente en una situación de acoso y derribo, y perdiendo, porque ven, entre el 2012 y el 2013, vamos a ver el nuestro, estaba mal el 2012, el 45%, está en el 27%, o sea, 14 puntos. Todos para abajo. O sea, apunta a otro problema, el problema del liderazgo en Europa. Europa no solamente tenemos un problema económico, un problema político, un problema social, tenemos un problema de liderazgo. Los ciudadanos no encuentran los líderes acordes al dramatismo de la situación. Bueno, este es un poco lo anterior, la economía depende de unos países y otros, pero me interesa más llegar a... hemos visto en la primera de las diapositivas cómo va mejorando. Va mejorando en los últimos años, del 2014 al 2015, es la última columna, el cambio entre 2014 y 2015 en todos los países, salvo en Alemania, ya veréis la asimetría, lo que significa Alemania, en todos los países parece que vamos saliendo del pesimismo, pero aún estamos muy lejos de como estábamos antes de la crisis. En España estamos a 47 puntos, estaba en un 65% optimista frente a la situación económica en el 2007 y llegó a caer a un 4%, ahora está en un 18%. Es decir, estamos todavía mucho peor que al principio de la crisis en la percepción ciudadana. Vamos, porque hay mucha información y no quiero. Y bueno, van a ir siguiendo y ahora llegamos a una que seguro. Los alemanes viven en otro continente. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Es muy importante porque, vuelvo a lo de antes, cuando un diputado, un comisario, un presidente del gobierno se sienta frente al presidente del gobierno griego,
tiene que tener en cuenta lo que dicen los ciudadanos griegos, pero no puede olvidar lo que dicen los ciudadanos alemanes. Tiene que tener la empatía de saber las preocupaciones, el dolor de los griegos, pero tiene que saber también qué piensan los alemanes. Y los alemanes viven en otro mundo. La media de la Unión Europea dice que la economía es buena. Los alemanes dicen el 75%. La media de que los líderes están haciendo un buen trabajo en Europa es un 26%, pero en Alemania a Merkel la aplauden el 74%. O sea, son unas cifras verdaderamente escandalosas del gap que hay entre la percepción en los países y Alemania. Bueno, luego nos contarás tú qué pasa en Westfalia, a ver si eso cambia, etcétera. Todos van así. La prensa tal. Y en cambio, a diferencia de todos los demás, los alemanes cambian y tienen un peor comportamiento, siendo bueno, en el que la media de la Unión Europea solamente se diferencian 12 puntos en el futuro. Vamos a ver, este es lo que quería decirles. Fíjense que todos los países de la Unión Europea, la situación entre el 2007 y el 2013, es decir, de antes de la crisis a después de la crisis, ha perdido la opinión favorable. Es decir, todos se sienten mucho peor en 2013 que en 2007, menos los alemanes, que se sienten mejor en el 2013 que en el 2007. O sea, pueden ustedes, cuando ustedes leen un periódico, para ustedes lo de la crisis ha sido un desastre. Pues a estos señores no ha sido un desastre. Están mejor, tienen más empleo, tienen más oportunidades, por tanto, no nos extraña que tengan menos sensibilidad, porque para ellos esta cosa de la austeridad y tal no les ha ido mal. La política económica de Olli Rehn, la política económica, a ellos no les ha ido mal. Fíjense la asimetría que hay. Alemania, antes hemos visto, es otro continente. Fíjense, no es, en estos días yo he tenido que contar muchas veces, la Merkel es la mala. No se equivoquen. Merkel responde a la opinión de sus ciudadanos y de sus votantes. Si tenemos que hacer algún reproche, no podemos personalizarlo y entrar en este juego muy de la prensa también, de ponerle nombres y apellidos porque no es noticia. No, son movimientos de fondo de la opinión pública, donde un líder no puede oponerse. En Alemania, el gobierno de concentración, yo digo peleas muy gordas con mis colegas socialdemócratas por su diferente sensibilidad frente a estos problemas. Pero es que ellos viven en otro mundo y ellos tienen también, ellos responden ante su electorado y responden ante sus ciudadanos. Digo, no es para darle la razón, sino cuando uno ya hay que negociar, hay que discutir, tienes que tener la empatía de saber en el mundo conceptual y en el mundo real que vive quien está sentado enfrente de ti. Y no olvidarlo. Cuando uno olvida esto, pues comete los errores de Tsipras, que dice, voy contra ello porque se va a arrugar. Sí, se va a arrugar. Te vas a arrugar tú, o te va a arrugar la cara, pero ella no se va a arrugar, porque si se arruga, lo que tiene aquí son millones y millones y millones de gente que va a decir, pero tú qué haces con nuestro dinero, si a nosotros esto, que se vayan. En fin, no quiero entrar en temas porque ya estoy jubilado de la política y soy un profesor moderado. Pero, y voy entrando en el siguiente, y esto es lo que más me preocupa, hemos visto y estamos viendo lo importante que es la confianza en la Unión Europea. Hemos visto cómo Alemania es otro mundo y el gap que se está produciendo. Ya verán después las consecuencias que tiene en los estereotipos. Pero lo que vemos es que la Unión Europea se está cavando una fosa tremenda entre el norte y el sur. Las pautas son totalmente diferentes en el norte y en el sur. Luego les daré si quieren porque hay mucha información, pero son respuestas totalmente diferentes cuando se coge la media de la Unión Europea, que es la línea de abajo. Hay malas condiciones económicas, la media de son 8 países, los otros 5 países son Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Chequia, frente a España, Italia y Grecia. Bueno, pues como ven, la diferencia es astronómica. La media de esos 5 que acabo de decir es que hay muy malas condiciones económicas, en España es un 79%. O sea, es que son casi más del doble la sensación de... Pero claro, esa es la primera. La siguiente, que es Grecia, ven ustedes que es tremenda la simetría que hay entre la opinión de Grecia, que tiene todas las estrellas rojas del peligro, frente a la media de la Unión Europea. Si hemos dicho antes que Alemania era otro mundo, Grecia también es otro mundo, dentro de una sur de Europa que empieza a ser un mundo diferente del medio y tal. Y van a ver alguna, y aquí es donde empezamos a entrar en harina. Esto son opiniones de la economía, pero ¿cómo se traduce esto en la política? ¿Y cómo se traduce en la democracia? ¿Cómo ha sido la crisis? ¿Cómo ha golpeado
¿De qué manera diferente ha golpeado en Europa? Tienen tres curvas ahí. La curva de arriba es el norte de Europa, euro. La curva verde es el norte de Europa, no euro, Suecia, etc. Y la curva azul es el sur de Europa. Fíjese que el año 2002 incluso el sur de Europa estaba por encima, y en todo caso era una diferencia, un gap del 9%. Ha bajado, ha caído radicalmente la confianza en los gobiernos. Ha caído hasta 32 puntos de distancia hay la confianza del gobierno. En el norte de Europa no es que esté muy bien, pero confían en el 50% de los ciudadanos en su gobierno. Pero es que en el sur de Europa no llega al 14% de confianza en su gobierno, los ciudadanos del sur de Europa. Es decir, hay una crisis política, vuelvo a lo que decían, ha habido una crisis económica, o sea, ha habido una crisis financiera, ha habido una crisis económica, y ahora hay una crisis política profundísima en el sur de Europa, no en el norte de Europa, en el sur de Europa. Muy grave la confianza en los partidos políticos. Ya sé que a alguno a lo mejor aquí en la sala se le está alegrando la pajarilla al ver cómo cae la confianza en los partidos políticos. El problema es que esto no funciona sin partidos políticos, cualquiera que sea. O sea, lo que hay es una desafección de la ciudadanía en una caída brutal, como ven, en el sur de Europa, el gap frente al norte de Europa. Confundido euro y no euro. Es un tema que está produciendo un seísmo, una sima, y van a ver a continuación las consecuencias. Y se me ha pasado una. ¿Ves? La democracia. Es que la he puesto al revés. La democracia, como consecuencia de la pérdida de confianza en los gobiernos y la pérdida de confianza en los partidos, cae dramáticamente. Está el porcentaje de satisfacción con la democracia por debajo del 30% en el sur de Europa, mientras que en el norte de Europa está casi en el 80% de satisfacción. Es decir, está tocando la credibilidad de los gobiernos, la credibilidad de los partidos, pero está tocando también la credibilidad en las instituciones democráticas. Y está produciendo un hecho dramático que son los estereotipos. Este es un cuadro donde ciudadanos de 8 países europeos han catalogado mutuamente respecto a la credibilidad, a la falta de credibilidad, respecto a la arrogancia, a la soberbia, a la humildad, a la compasión y a la ausencia de compasión. Como ven los británicos, a todos los otros y a sí mismos en todas sus valoraciones. Es decir, hay tres columnas, digamos, de rasgos negativos, de cantamañanas, poco confiables, de arrogantes y de faltos de compasión, y la inversa. Hay tres columnas de los que son confiables, los que son poco arrogantes y los que son compasivos. Bueno, está llena de información, pero me voy a fijar solamente en que vean ustedes cómo se está polarizando la opinión pública en Europa. Los alemanes se llevan la palma, vamos, es que todo el mundo les dice que, eso sí, todo el mundo reconoce, salvo los griegos, que Alemania es la gente más confiable, o sea, más segura. Pero el resto son los más arrogantes, salvo los franceses, que llevan en segunda punta en el pelotón, y los falta de compasión, los durísimos. O sea, los alemanes son aquí, los alemanes. Pero fíjense en lo que votan los griegos. Los griegos dicen que hay, en las tres categorías malas son los alemanes y en las tres categorías buenas son ellos. O sea, no hay más que Grecia y Alemania. ¿Quiénes son los más confiables? Los griegos dicen que son ellos los más confiables. ¿Quiénes son los menos confiables? Los alemanes. ¿Quiénes son los menos arrogantes? Los griegos. ¿Quiénes son los más arrogantes? Los alemanes. ¿Quiénes son los más compasivos? Los griegos. ¿Quiénes son los menos compasivos? Los alemanes. Si suben a Alemania, también empiezan los alemanes por declararse los más confiables, y los menos los griegos, claro. Los más arrogantes, ahí son justos, dice, son los franceses. Se han olvidado los griegos un momento, pero en cambio dicen los alemanes de sí mismos, dicen que son los menos arrogantes. Los más compasivos, los alemanes, por supuesto, y los menos compasivos, los británicos. Pero ven ustedes, tienen una excelente opinión de sí mismas, todos. Este cuadro es un cuadro muy, muy significativo. Si quieren, los españoles dan una buena nota en confiables a los alemanes, les parece que los más cantamañanas son los italianos, le parece que los más soberbios son los alemanes, los menos arrogantes somos nosotros, decimos los españoles de nosotros mismos.
Los más compasivos también somos los españoles, o sea, tenemos una buena imagen tal, y los menos compasivos son los alemanes, yo creo que con bastante razón. Bueno, yo creo que sería más o menos lo que yo hubiera contestado. Pero lo que ven aquí, lo que quiero señalar, es la fosa tremenda. Antes hemos visto la fosa entre el norte y el sur. El terrible drama que hay entre las opiniones públicas alemana y griega. No se van a pegar porque, claro, es como yo iba en un colegio y había un patio de pequeños y un patio de mayores. Claro, lo que pasa es que, bueno, Varoufakis ha intentado meterse en el patio de mayores a pelearse con todo. Claro, ha salido escalabrado. Pero esto es un escenario de estereotipo de enemigos. Esto esta mañana hablando, Enrique, habéis estado hablando ahora de lo que es la federación. Conecto con la federación. Con esto no se puede ir, no a la federación. Con esto no estamos ni siquiera en lo que ha contado, Alfonso, de mantener la situación. Esta es una situación insostenible. Insostenible, en el que los griegos odian a los alemanes y los alemanes odian a los griegos. Insostenible, completamente insostenible. Me van ustedes a perdonar, no crean que es cruel lo que les voy a enseñar ahora, aunque algunos se sientan ofendidos, porque he dejado en el tintero qué es lo que pasa con el UKIP, qué es lo que pasa con Marine Le Pen y tal, para no hacer comparaciones odiosas, que todas las comparaciones son odiosas. Pero aquí los americanos han estudiado cómo actúan los electores que han votado en las elecciones autonómicas y locales frente a Europa de los 4 partidos principales de España. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Yo no voy a hacer comentarios, simplemente le voy a expresar los datos del think tank de Washington. Aquellos que dicen que la economía es mala, los que la ven peor son los de Podemos, un 95%, los que la ven mejor son los del Partido Popular, un 55%. Los que creen que sus hijos van a vivir peor que sus padres, los más pesimistas son los de Podemos, los más optimistas son los del Partido Popular. ¿Que la economía va a mejorar en los próximos meses? No se lo creen ni de coña los de Podemos y están totalmente crédulos los del Partido Popular. Que permanezcamos en el euro. 57% de Podemos no quiere permanecer en el euro, o sea, quiere que permanezcamos en el euro, frente a un 73% del Partido Popular. Aquí los campeones son los de Ciudadanos, que quieren el 77%, que guardemos el euro. Una vista favorable hacia la Unión Europea, solo el 42% de Ciudadanos tiene una visión favorable de la Unión Europea frente a un 76% del PP. Y que la economía se ha fortalecido con la integración, volvemos a la misma pauta de pesimismo y de euroscepticismo en el electorado de Podemos. No estoy hablando de los líderes, esta es la opinión que hay. Yo no voy a hacer ningún comentario, porque si les pusiera las diapositivas de qué es lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, en Italia, la simetría es total. O sea, tenemos un problema tremendo, y es que en una situación en la que la opinión pública es muy crítica, hay unos partidos que emergen, que cabalgan sobre el dolor de la ciudadanía y con las respuestas ya firmemente o casi firmemente asentadas de que la culpable es la Unión Europea y el euro. Por tanto, vamos acumulando problemas sobre problemas. Retos de gobierno. ¿Qué me queda? No me queda nada. No, me quedan 5 minutos. ¿Puedo? Es que bueno, pasamos, estas son las instituciones, estas son las políticas. Conviene que sepan que la Unión Europea no tiene competencia sobre todo. Cuando echen la culpa, échenla sobre lo que son exclusivas, pero no sobre las que son de apoyo compartidas. Hay cosas vinculantes y cosas no vinculantes. La Unión Europea funciona, a diferencia de los Estados, con muchas cosas no vinculantes, en un modelo de democracia multinivel, etcétera, etcétera. El Consejo Europeo son los que mandan, aunque dice, en México yo iba y decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Vamos a Bruselas con mis alumnos, no tienen... Aquí los que mandan son los que están en ese edificio pequeñito, esos son los que mandan. Estos son los que mandan, el Consejo Europeo, la Comisión, lo que es el Parlamento, el Consejo. Forma parte también de uno de los problemas, la asimetría entre las instituciones. En este momento hay un proceso de colegislación, cuando colegislamos, el Parlamento con el Consejo, pero nosotros necesitamos tener mayorías y mayorías agravadas siempre, muy deprisa, para poder sacar adelante una política en el Parlamento Europeo. Pero en el Consejo hay una doble mayoría, se ha quitado la regla de la unanimidad, que ha sido un paso histórico, ya nadie puede
bloquear, bueno, nadie no, con 4 Estados miembros y el 35% de la población bloquean. Es decir, para sacar adelante las políticas cuesta mucho trabajo en el Parlamento, porque a mí, si quiero sacar adelante una iniciativa, me van a exigir. Yo he sido diputado socialista con el 22% de los escaños, suponiendo que me voten todos, que no me votan todos, porque algunos son más de derechas que me llegan a extraer. Pero es que tengo que conseguir votos del resto, hasta llegar al 50%. El Consejo basta con que reúnan el 35% y ya frenan la iniciativa del Parlamento. Problema mucho mejor que estábamos, pero un largo camino aún para que haya un equilibrio institucional. La actividad legislativa del Parlamento, pues ven ustedes que, a pesar de Lisboa y tal, pues la codecisión, estamos prácticamente donde estábamos. Incluso, esto es muy técnico, la mayor parte de lo que codecide el Parlamento lo tiene que hacer en primera lectura, es decir, la primera lectura es que no ha habido conflicto, o sea, que el Parlamento, ante la fortaleza del Consejo, siempre va a una política de mínimos, si no va a una segunda lectura y la conciliación, que prácticamente, como ve, en conciliación no hay conciliación, salvo un informe que el diputado Cercas, alias Tercas, se empeñó en llevar hasta el final y no conciliar. Mejor o menos legislación. Bajo el programa de Better Legislation, lo que hay es un esquema muy claro de que haya cada vez menos legislación, no mejor, sino... Sí, tenemos un problema serio del papel del Parlamento. Y es que esto es lo que quería enseñar, porque esto es para mi amigo Alfonso y para mis alumnos del módulo Jean Monnet. Este tenía que haberlo impreso. Esta es la radiografía más precisa de lo que es el proceso de construcción europea y de lo que está ocurriendo. Alrededor de la mesa se sienta, y lo que hay dentro de la mesa, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Todos esos circulitos son los 28 Estados miembros. La teoría es, lo que es azul es lo que es intergubernamental, lo que hacen entre los gobiernos, pero poco a poco empezó una cosita en el corazón de esa mesa redonda, empezó una cosa que era comunitaria, el federalismo. Muy poco, empezó con el carbón y el acero, hemos ido ganando, en fin, los alumnos ya conocen este modelo, que es un modelo holandés, amigo nuestro, no político, pero sí técnico. Entonces se ha ido haciendo cada vez más grande el núcleo central, que es el núcleo comunitarizado. Lo de dentro, lo azul, que es lo intergubernamental, que es la política exterior, que son las cosas que no se han comunitarizado, que siguen siendo intergubernamental, Europa también se está construyendo ahí. No es el núcleo duro, no es la federación, pero es Europa. No cabe la menor duda que es Europa. Estos estados fuera de este círculo luego tienen relaciones con Rusia, con China. Esas son las relaciones exteriores. Lo que está dentro de ese círculo, aunque sea intergubernamental, también es Europa. Yo no lo desprecio. Lo que he visto es que el corazón se ha ido haciendo grande, se va condensando la experiencia en lo intergubernamental, las necesidades, no la virtud, la necesidad, ha ido haciendo cada vez más amplio el núcleo comunitario. Pero claro, dentro de la Unión están las instituciones, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central, le he puesto en azul porque es muy de los gobiernos, el Consejo, que es gobierno, la Comisión y el Tribunal. Y ahora se han inventado, antes Enrique lo contaba, tengo que ir muy deprisa, ya le daré los papeles, se ha inventado el Mecanismo Europeo de Estabilidad Económica, el ESM en siglas inglesas. Ahí está el señor Dijsselbloem, bueno, no sé cómo se dice porque es un nombre imposible. Esto está fuera de la Unión Europea. Quiero advertirles, me he cansado en el Parlamento Europeo, estoy indignado de ver ahí ESM con la bandera de la Unión Europea. Esto es un tratado internacional. Esto no tiene nada que ver con el Tratado de la Unión Europea ni con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero se confunden las instituciones, porque al frente del ESM está el presidente del Eurogrupo, que es la reunión de ministros del euro. Pero ya ven que incluso ponen la bandera de la Unión Europea. Esto no es Unión Europea, este es el prestamista. Estos son 700.000 millones, es para que entiendan lo que está pasando hoy. Este es un banquero, son 700.000 millones, solamente que los accionistas del banquero son los estados, el Consejo, el Parlamento. ¿Por qué no han puesto esto dentro? Porque verán que la Comisión tiene una cosa muy débil, es simplemente el secretario, el que hace los análisis previos, pero las decisiones de la condicionalidad la hace el Consejo de Gobernadores, son los Estados miembros, es intergubernamental, es totalmente... Y sobre todo, una cosa muy clara, el Parlamento Europeo está fuera totalmente, podemos opinar, pero no intervenimos para nada en los procesos de ajuste y en los procesos. Aquí está funcionando. No lo desprecio,
Ve que está unido al Consejo y le he puesto el mismo color que lo intergubernamental, pero está fuera de la Unión Europea. Esto es importante que ustedes lo sepan por lo que voy a decir después. Una de las grandes reformas es meter eso dentro y que esté controlado por el Parlamento Europeo y que junto a la condicionalidad, que no es esto que se les va a liberar, de que van a tener que apretarse el cinturón, pero al mismo tiempo el Parlamento Europeo, como hicimos en los informes que hemos hecho sobre las consecuencias sociales de la Troika, el Parlamento Europeo dirá, revísese que se respete la Carta de Derechos Fundamentales, que no toquen la negociación colectiva, que no toquen el derecho a la salud, que toquen a los navieros, a los militares, a los que, por cierto, no quieren tocar, o a la Iglesia ortodoxa. Si estuviera en el Parlamento Europeo, si estuviera en el círculo de la Unión Europea, ese tipo de control ciudadano se podía haber hecho. Mejor o peor, pero está fuera. Y cuando vean el fondo, el MEDE, el Fondo de Estabilidad, no es. Ha habido más cosas. Para llegar, está en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de octubre del 2012, el Tratado Constitutivo del MEDE. 700.000 millones de euros. 700.000. El presupuesto de la Unión Europea son 100.000 millones de euros. Tuvieron el 16 de diciembre que rectificar el Tratado de Funcionamiento, el artículo 136. Y el 9 de diciembre de 2011 hicieron lo del Compact Fiscal, que es ese acuerdo, también es un acuerdo internacional, fuera de los tratados de la Unión Europea, sobre el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria. Es verdad que dicen que se va a incorporar a la Unión Europea, pero hoy está fuera de la Unión Europea. De modo que, sin negar la mayor, hay que decir que eso forma parte, querido Alfonso, la cosa se está complicando, el dibujito de nuestra mesa se está complicando, eso está fuera de la mesa. Lo que pasa es que está unido en un cordón umbilical. El Consejo une a eso y el Eurogrupo lo une. Y la Comisión, desgraciadamente, y el Tribunal tiene funciones ancillares. Estoy aprendiendo latín contigo, Enrique. Bueno, este es los 700.000 millones, el reparto. De modo que cuando ustedes sepan también, lo digo sin acritud, pero que sepan que cuando dicen hay que perdonar, no son los bancos europeos, los que tenemos que perdonar seremos nosotros, que hemos ya desembolsado 20 y tantos mil millones de euros y tenemos que desembolsar hasta 80.000 millones. Y que cualquier desfase que haya en las cuentas del MEDE funciona como una institución privada. Entraría en quiebra el MEDE, porque el MEDE llega a los 700.000 millones acudiendo al mercado de capitales. O sea, vende bonos. Por otra parte, es la contradicción del fenómeno. Es Europa, lo que pasa es que es la Europa intergubernamental, no es la Europa comunitaria. Emite bonos. Si el MEDE, lo de ayer actúa en una lógica mercantil. Si el MEDE no tiene credibilidad, el MEDE no puede emitir bonos en los mercados, nadie va a coger, porque va a estar en quiebra. O sea, cuando Merkel y el otro, el de la silla, etcétera, etcétera, lo que están defendiendo es que se viene abajo esto, que es el único instrumento que puede permitir prestar a los estados al 2%. Recogiéndolo en los mercados es una manera también de mutualizar la deuda, pero mutualizar la deuda sin control del Parlamento Europeo. O sea, es Europa, funciona como Europa, con una pequeña diferencia, que no hay control del Parlamento Europeo y que la Comisión se ha roto el método comunitario. La iniciativa no es de la Comisión, es el Eurogrupo. Y la Comisión hace papeles, pero no es la alta autoridad de Jean Monnet. La Comisión está al servicio del Consejo. Ya entro. Bueno. Esto creía, Miguel Ángel, no ha venido Jaume Ducho, ¿no? Bueno, solamente decirle, era otro debate, hay que modificar los tratados. Mire, sin modificar los tratados, el Parlamento Europeo tiene una unidad de evaluación, la EAB, que evalúa lo que podría significar en la economía europea si hicieran caso al Parlamento. Yo tengo el honor de que una de esas cosas, bueno, de lo que hicimos en la anterior legislatura, que no se ha llevado a efecto, si se hubiera llevado a efecto, hubiera incrementado el PIB de la Unión Europea en 800.000 millones de euros. Permítanme, en una falsa modestia como esa de la encuesta de los españoles y tal, ahí estoy yo en eso pequeñito, yo hice un informe sobre las reestructuraciones socialmente responsables, lo han analizado las universidades, cuánto nos ahorraríamos de licenciamiento, la formación, la anticipación, la gestión, el seguimiento, 3.000 millones de euros. Si hubiera habido una directiva, que pueda haberla, porque tenemos base jurídica, pero la Comisión ha pedido hacer un framework, que es un código de buenas prácticas, una recomendación, pero no ha querido que sea obligatoria. O sea, que se puede hacer muchas cosas sin reformar los tratados. Todavía hay muchas cosas para lograr la integración. Voy terminando. ¿Cuál es la agenda para la reforma? Pues está más claro que el agua. Hay que fortalecer la gobernanza democrática y hay que fortalecer al Parlamento Europeo. Hay que fortalecerlo, incluso sin reformar los tratados.
Dicen que dentro de 5 años el MEDE entra dentro. Tiene que entrar dentro de los tratados, tiene que haber un control democrático, se puede hacer, se debe hacer. No va en contra de una política de austeridad, va a favor de una política más inteligente, que no ande solamente con la pata derecha, aunque la pata derecha sea importante. Yo chuto con la pata derecha a veces, pero tiene que andar con las dos piernas. Hay que hacer un seguimiento de las iniciativas del Parlamento Europeo, porque ven que eran 800.000 millones que no nos han hecho caso. Si hubieran hecho caso al Parlamento Europeo, hoy estaríamos en mejor situación. Hay que, bueno, esto para otro día, ese es el Working Group de la Comisión, es la agenda de la Comisión del 2015 que ha terminado por dejar en el dique seco un montón de iniciativas legislativas, etcétera, etcétera, aunque Juncker no lo está haciendo mal, muy deprisa, ya termino. Hay que apoyar el documento de los 5 presidentes. Me parece que es un documento muy importante. Mírenos en la red, no tenemos tiempo, pero es llevar la unión monetaria a que sea una auténtica unión económica, que tenga un pilar social, incluso en la tercera fase avanza que haya un tesoro europeo, que haya un fondo monetario europeo, en definitiva que haya la federalización no solamente de la moneda, sino de la economía, del presupuesto, que tenemos que duplicarlo, triplicar el presupuesto, no podemos hacer nada. Entre paréntesis, si me permiten, y ya me estoy metiendo en un terreno un poquito más complicado, lo que no podemos hacer es soplar y chupar al mismo tiempo. O sea, allí te obligan a decir, ¿usted quiere más Europa? Sí. O sea, ¿usted quiere más soberanía europea? Sí. Entonces no venga usted con la soberanía nacional cuando la aplican la soberanía europea. Lo que tenemos que hacer es que quien gobierna Europa tenga una orientación política distinta. Pero eso nos pasa como nos pasa en el gobierno de España. No nos gusta el gobierno, pero no rompemos la mesa. Lo que tenemos que hacer será trabajar para cambiar las orientaciones. Pero no es Europa la culpable. La culpable son los ciudadanos alemanes, daneses, holandeses y tal, que votan en una determinada situación. Lo que hay que hacer es saber. Lo que hay que hacer es que cambiar la correlación de fuerzas no es una cuestión fácil, es una cuestión que lleva trabajo, es una cuestión que lleva esfuerzo, es una cuestión que no te lo van a regalar gratis jamás. Fortalecer el consenso parlamentario, hay los informes Thyssen y Beres, una es del PP, la otra es una amiga mía socialista, sobre la gobernanza, también lo pueden ver en la red. Oigan al Parlamento, no son extremistas, son gente moderada, demócrata cristiana, moderados, puros mencheviques como yo mismo, reformistas. Escuchen que si no van a venir los bolcheviques y los anarquistas. Agenda de trabajo decente de la OIT, hemos intentado, hay que seguir fortaleciendo en Europa y fuera de Europa, y un protocolo social como piden los sindicatos. Volver a reconstruir el diálogo social en Europa, porque buena parte del escepticismo viene de los trabajadores. Bueno, he terminado. Permítanme que esta es la aventura política más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Coger 28 estados, con 23 lenguas, estados que han estado durante siglos matándose por millones. Imagínense lo que sería ahora imaginar judíos y palestinos, israelitas y palestinos, llegando un día a que vivan en una federación, o casi en una comunidad, en una unión, comparten la moneda, no hay fronteras, existe el Erasmus, un paraíso. Bueno, el odio entre Francia y Alemania era más profundo que el que hay ahora mismo entre los palestinos y los judíos. Quienes hemos vivido en Estrasburgo sabemos que el puente de Europa estuvo 40 años cerrado, con las familias a un lado y a otro lado del Rin, comunicándose con Morse por banderas. Y hoy la gente, yo cuando iba a Estrasburgo, pues me iba a un hotel en Alemania porque era más barato. Los estudiantes alemanes van a Estrasburgo, los de Estrasburgo trabajan en Kiel. No hay frontera, como no hay frontera entre España y Portugal. Es un sueño, pero es un sueño incompleto. El mundo se ha vuelto más complejo. Tenemos el reto de la globalización. Ya no podemos vivir de las rentas del pasado. Tenemos que hacer que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor, el euro no puede ser solamente el garrote. Es necesario en la sociedad a veces que haya la disciplina, pero también tiene que ser la zanahoria. Tiene que haber incentivos. Tiene que haber un diálogo con la sociedad. Bueno, quisiera decirles, después de mi experiencia allí, que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo posible. Ahora, yo les vacuno contra el sueño quimérico de hacerlo en un solo acto, el asalto al Palacio de Invierno, cambiar de raíz esta historia que es muy complicada. Esto no es conducir un autobús, esto es conducir una nave espacial. Y hay que saber, primero, cómo son los relojes. Y no le das a mamporrazos si uno no entiende los relojes. Lo primero que hay que hacer es estudiar
cómo funciona eso. Saber que hay leyes muy profundas y muy difíciles, la ley de la gravedad, que hay que poner mucha fuerza para que salir de la atracción de la Tierra para entrar en ese mundo más etéreo de la estratosfera. Saber algo que es muy doloroso, yo lo he dicho en una entrevista que me han hecho mis colegas, saber, yo estuve cuando se ha destruido el sueño de la Constitución en el referéndum francés, en el referéndum holandés, un día uno descubre que el camino menos heroico, el camino de las reformas, el camino duro, de un día, otro día, otro día, ese es el que hace el cambio. Y uno descubre que este hermoso sueño de la Unión Europea, si no arreglamos este tema de la opinión pública, para nada valdrán los ministros, los diplomáticos, los embajadores y los diputados. Es fundamental cambiar esta situación de descreimiento, de escepticismo, de asimetría, de ver al otro como un enemigo. Cada vez que alguien hable de un alemán o de un griego como si se tratara de un enemigo, habría que cerrarle la boca, decir, usted no conoce la historia, el sufrimiento, las muertes, los campos de concentración, el dolor que ha traído la xenofobia, los estereotipos y el dolor inmenso que están ustedes sembrando. Y quien siembra viento, luego recoge tempestades, como acabamos de ver estos días. Yo les animo, nosotros ya no estaremos en este mundo, pero yo les animo porque este sueño hermoso de la Unión Europea, que ha dado por primera vez la paz, el progreso, no es el paraíso. Alguien ha dicho que esto no era el paraíso. No, esto es solo la democracia. Esto es solo el modelo social y el capitalismo reformado. Capitalismo, pero reformado. El modelo social. Esto es la educación, la sanidad. Esto es vivir en la parte del mundo más digna, donde se respetan los derechos humanos. Pero está en riesgo. Está en riesgo real. Está en riesgo real. Y yo les animo a que la nueva generación no nos hagan caso en todo, pero que nos escuchen un poquito a los que sabemos que los niños no vienen de París.